Buenas chicos, mi nombre es David Mesa, soy el director general de Academia Convexa y también el coordinador de la parte de matemática. Mi correo es dmesa@academiaconvexa.com por si en algún momento alguno necesitara algo, alguna observación, alguna mejoría en los cursos, alguna disconformidad, en fin, lo que ustedes gusten, estamos para servirles. ¿Ok? Entonces, sin más por el momento, iniciamos lección número 1, bachillerato por madurez, geometría analítica. Bueno, iniciamos entonces lección número 1, bachillerato por madurez, geometría analítica, es el primer tema. Entonces, muchas de las cosas que les voy a mostrar ahorita están en el libro se les entrega en la primera clase, entonces por hoy yo lo que necesito es que tomen apuntes para que lleguen a la clase con los apuntes y ya cuando tengan el libro pues los terminan de completar. Ok, tenemos acá para iniciar algo muy básico. Esto es algo que no entra directamente en el examen, no es un tema de examen, pero lo necesitamos de base para poder entender geometría analítica. Tengo un plano cartesiano que está compuesto por dos ejes. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. ¿Cómo sabemos cuál es el eje X? Porque el eje X siempre va a ser el horizontal y el eje Y siempre va a ser el vertical. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esos ejes vamos a poder encontrar puntos sobre la gráfica. Entonces tenemos eje X y eje Y. El primer punto que vamos a definir se llama punto sobre el eje X. Ese siempre se va a leer como número, coma cero. Ese es el orden que lleva, número, coma cero. ¿Cómo sabemos cuándo es un punto que está en X? Porque es un punto que está sobre la línea del eje X. Por ejemplo, el punto K. ¿Qué número tiene ese K? Tiene un 2, entonces el punto se lee como 2, cero. Y listo. Eso es todo con el punto del eje X. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que ustedes le pongan pausa al video, me encuentren el punto L y me escriban cuál es ese punto L y yo ya lo reviso a ver si lo definieron bien y lo encontraron bien. ¿Ok? ¿Listos? ¿Cómo les fue? Menos 4 vale menos 4, ¿verdad? Entonces le ponemos un coma cero a la par y listo. Ya con eso tenemos el punto sobre el eje X. ¿Ok? Ese es el primer punto, punto sobre el eje X. Ahora vamos con el punto, pero sobre el eje Y. Tenemos siempre eje X y eje Y. Cuando hay un punto sobre el eje Y, ese punto se va a definir como 0, número. Así, 0, número. Entonces ustedes se fijan, sobre el eje Y, donde hay un punto, por ejemplo, el punto J. ¿Qué valor tiene? Tiene 2, entonces sería 0, 2 y ese sería el punto J. Y listo. Ustedes van a ponerle pausa y me van a resolver el punto D. Pónganle pausa y lo resuelven. ¿Listos? ¿Cómo les fue? 0, menos 2. Entonces ahí tenemos el punto sobre el eje X, que era número, 0, y ahora Y, 0, número. Tenemos un tercer punto que se llama el punto de aire. ¿Cuál es un punto de aire? Bueno, un punto de aire es muy fácil de definir porque siempre va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. Entonces hay muchos acá, por ejemplo el punto O. Ven que el punto O, si yo sigo las líneas punteadas, me lleva hasta 7. Entonces sería 7, y me voy en el eje Y y vale 4. Entonces sería 7, 4. El punto del aire. Siempre va a llevar una X y siempre va a llevar una Y. No lleva ceros, porque si llevara ceros sería un punto de X o un punto de Y. Entonces simplemente no lleva ceros. Van a poner pausa y me van a definir el punto B. ¿Listos? ¿Cómo les fue? Vamos a ver. Primero se fijan en el valor que tiene en X, que es menos 3. Y posteriormente se fijan en el valor de Y, que es 2. Entonces sería menos 3, 2 el punto B. ¿De acuerdo? Y nos queda un último punto, que ese último punto se llama punto de origen y lo encontramos siempre en una sola posición. ¿Cuál es esa posición? Aquí en el centro. El punto M sería el punto de origen y se lee como 0, 0. Siempre, siempre, siempre va a ser 0, 0 ese punto de origen porque está en el puro centro. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengan el libro, va a venir una parte abajo de este gráfico donde ustedes lo que van a hacer es simplemente completar. ¿Lo ven? Entonces ahí poner el punto A, el punto B, el punto C, ahí van completando todos los puntos y en clase pues lo vamos a terminar y lo vamos a revisar. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la representación gráfica de una circunferencia.
¿Y cómo sabemos cuál es la representación gráfica de una circunferencia? Bueno, una circunferencia tiene dos, o me pueden preguntar dos cosas para efectos de bachillerato. Me pueden preguntar, ¿dónde está ubicado el centro de la circunferencia? Que tiene un valor en X y tiene un valor en Y, que es lo que acabamos de ver. ¿Y cuál es la medida del radio? Esas son básicamente las dos cosas que me pueden preguntar. ¿Dónde está ubicado el centro y cuál es la medida del radio? Entonces vamos a encontrar, o vamos a aprender a cómo calcular ese tipo de centro y el radio. ¿Ok? Entonces, tengo acá un ejemplo que dice, representación gráfica de la circunferencia. Entonces, tengo que el centro es el punto A, y ese punto A tiene un valor en X, que es 1, y tiene un valor en Y, que es 2. Entonces, el centro sería 1,2. ¿Y cuánto vale el radio? El radio se define muy fácil. Ustedes se ubican en A y cuentan, pegando brinquitos, cuántos espacios les toma llegar hasta la circunferencia. ¿Cuántos espacios les toma? 2. Entonces quiere decir que el radio vale 2. ¿De acuerdo? Ok, tenemos otro ejemplo que dice, tengo el punto centro que es el punto A. Punto A. Y ojo que ese punto está sobre el eje Y. Cuando está sobre el eje Y, vimos anteriormente que se lee como 0, número. Entonces, ¿qué número tiene? Tiene un 1, entonces sería 0,1. Por lo tanto, el centro de la circunferencia entonces sería 0,1. El radio, ¿cómo lo definimos? Pegando brinquitos, 1, 2 brincos. Entonces quiere decir que el radio vale 2. ¿Lo ven? Bastante sencillo y accesible. Entonces, profe, ¿cómo preguntan eso en bachillerato? De esta manera. Aquí tenemos un ejemplo de bachillerato que dice, dada la figura adjunta, determine cuál es el centro, o más bien dónde se ubica el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia se ubica acá, en este punto. Entonces, ese es el centro de la circunferencia. Vemos que es un punto que está en el aire. Al estar en el aire quiere decir que va a tener un valor en X, que es 3. Entonces ya sabemos que empieza con 3. Descartamos la opción A y la opción B porque no empiezan con 3. Y después en el eje Y, ¿qué valor tiene? 2. Entonces sería el punto 3,2, la opción definitiva y correcta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes le van a poner pausa y van a resolver este ejercicio que tienen ahí en la pantalla. Una vez que lo tengan listo, le ponen play y yo lo resuelvo. ¿Listos? ¿Cómo les fue? Vamos a ver. Dice, dada la siguiente figura o de la siguiente figura, ¿cuál es el centro? ¿Dónde se ubica el centro de la circunferencia? El centro de la circunferencia será el punto A, que tiene un valor primeramente en X, que es menos 3. Entonces sabemos que tiene que empezar con menos 3. Y tiene un valor en Y que es menos 2. Entonces la opción D sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué más me pueden pedir? Me pueden pedir el valor del radio. ¿Cómo se encuentra el radio? El radio se encuentra de la siguiente manera. Nos ubicamos en el centro y contamos un brinquito hasta llegar a la circunferencia. Entonces quiere decir que el radio vale 1, por lo tanto la opción B. Entonces sería la opción definitiva y correcta. Pónganle pausa y resuelven ese ejercicio. ¿Listos? ¿Cómo les fue? Dice, dada la figura adjunta, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia? Entonces el radio de la circunferencia sería 1, 2 espacios. Entonces quiere decir que el radio vale 2, por lo tanto la opción B. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok, chicos? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a ponerle pausa al siguiente ejercicio y apenas lo resuelven, le dan play y yo lo resuelvo, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo le fue? Dice, considere las siguientes proposiciones. El centro, vamos a ubicar el centro. El centro sería este punto de acá. Ese sería el centro. Que tiene un valor en X, que es 1. Y tiene un valor en Y, que es menos 2. Y el centro dice que es 1, menos 2. Por lo tanto, la primera opción es verdadera. La segunda dice, el radio es 1. 1 y sigue todavía, ¿verdad? No hace el 2 completo, pero tampoco termina en 1. Entonces quiere decir que esta opción es falsa, por lo tanto tendríamos solo la 1 como opción correcta. ¿Ok? Pero resulta que también existe una representación algebraica de una circunferencia. Y eso nos lleva a dos tipos de ecuaciones. La ecuación ordinaria y la ecuación general. Primeramente vamos a ver la ecuación ordinaria. Y ahorita más adelante procedemos con la ecuación general. Pero antes, quiero que vean diferencias entre la ecuación ordinaria y la ecuación general.
Básicamente, la primera diferencia que salta hacia la vista es que la ecuación ordinaria está compuesta por paréntesis. En la ecuación general no hay paréntesis, entonces recuerden eso para más adelante. La ecuación ordinaria tiene paréntesis y la general no tiene paréntesis. Sería bueno que tomen ese tipo de apuntes. Entonces, vamos a centrarnos en la ecuación ordinaria. ¿Qué dice la ecuación ordinaria? La ecuación ordinaria lo que hace es representarme una circunferencia. Recordemos que venimos viendo que tenemos un eje Y y un eje X. Tenemos un eje Y y tenemos un eje X. Tenemos una circunferencia, ¿sí?, que tenía un punto centro, y ese punto centro tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Y además tenía un ¿qué? Un radio, ¿verdad? Muy importante, algo que se me fue en el video anterior de radio. Un radio, para encontrar la medida de un radio, siempre cuenta en espacios horizontalmente o verticalmente. ¿Ok? Nunca diagonal. Un paréntesis nada más. Entonces, vamos a ver, volviendo al tema. Tenemos entonces un eje Y y un eje X. Y tenemos una circunferencia que tiene un centro que tiene un X y un centro que tiene un Y. Y hay un radio. Entonces, todo eso se representa aquí en esta ecuación. Este es el X, este es el Y y este es el radio. ¿Ok? Pero para representar y pasar del gráfico a la ecuación hay una regla que es cambiar el signo. Ya lo vamos a ver. Y para pasar de la ecuación a la gráfica también se cambia el signo. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo para iniciar. Entonces nada más recuerden eso, para pasar de centro a ecuación cambio signo, y para pasar de ecuación a centro vuelvo a cambiar de signo. Entonces dice, por ejemplo, si se tiene una ecuación donde el radio vale 2 y su centro es el punto 3, menos 2, ¿cuál es su ecuación ordinaria? ¿Qué es lo que se hace? Muy sencillo. El 3, nótese que está positivo, en el paréntesis va a quedar negativo y listo. El 2 está negativo, ¿cómo va a quedar en el paréntesis? Positivo y listo, se acabó. Y el radio es 2 a la 2. ¿Por qué? Porque la ecuación ordinaria decía paréntesis de X al cuadrado más paréntesis de Y al cuadrado, y eso va a ser igual a radio al cuadrado. Entonces, sabemos que X vale 3, entonces simplemente lo que hay que hacer es muy sencillo, que es lo que acabamos de hacer. Ustedes agarran el valor de X y le cambian de signo, entonces quedaría menos 3. Agarran el valor de Y y le cambian de signo, entonces quedaría más 2. ¿Ven? Y el radio dice que es 2 a la 2, y 2 a la 2 me hace 4. Esta es la ecuación, o sea, nada más montarla, no hay que resolver nada, lo único que hay que hacer es resolver el cuadrado. Ahora ustedes me preguntarán, pero profe, ¿cómo hago yo para saber que 2 a la 2 es 4? Bueno, tal vez es sencillo, pero 7 a la 2, o 21 a la 2, o 11 a la 2, o 5 a la 2, entonces para eso es la calculadora. Tenemos la calculadora Casio Classwiz, que es la que les estamos pues solicitando, ¿verdad?, para el curso, donde, vamos a ver, calculadora, aquí está. Ok, vamos a hablar todo esto. Simplemente, aquí en la calco, tengo un cuadro, que es este primer cuadro que tengo aquí arriba, donde ese cuadro lo que va a ir saliendo son las teclas que yo presiono para que ustedes puedan ir viendo cuáles hacemos. Y después tenemos este otro cuadro que es como la pantalla de la calculadora, pero más grande. Entonces, para elevar 2 a la 2 tenemos que presionar el 2 y presionar X a la 2. ¿Lo ven? Y le damos igual, eso me va a dar 4. Entonces 2 a la 2 es 4. ¿De acuerdo? Si yo quisiera, por ejemplo, 5 a la 2, eso es 25. Si yo quisiera 7 a la 2, eso es 49. Y así sucesivamente. Ahora, hay un dato muy importante. Recuerde que en matemática existen las operaciones inversas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo opuesto o lo inverso de una suma es una resta. Lo opuesto o lo inverso de una multiplicación es una división. Lo opuesto o lo inverso de elevar al cuadrado es una raíz. O sea que si yo elevo un número al cuadrado y yo me quiero devolver para ver cuál es el número que yo elevo al cuadrado, entonces lo que hago es sacar una raíz cuadrada. Por ejemplo, sabemos que 7 a la 2 es 49, pero digamos que se nos olvidó que con 7 me daba ese 49. Entonces yo nada más hago raíz, que está ahí a la par del X a la 2, raíz de 49, y eso me va a devolver y me va a dar 7. ¿Por qué les explico eso? Porque resulta que en unos ejercicios me van a dar el radio, donde yo tengo que elevar al cuadrado para montarlo en la ecuación, ¿sí?
2 a la 2, 4. Y hay ejercicios en los que más bien me van a dar la ecuación y yo necesito el radio. Entonces lo que hago es devolverme y para devolverme sacamos raíz cuadrada. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a ver. Dada la ecuación de la circunferencia y me dan esta ecuación, ¿sí? Y me dan esta ecuación. ¿Cuál es el radio de dicha circunferencia? Entonces, para encontrar el radio ya me están dando la ecuación. Es lo que les decía. Si a mí ya me dan la ecuación y necesito el radio, entonces lo que hago es sacarle raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 9 va a ser 3. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la calculadora. Resulta que en la calculadora hacemos raíz cuadrada de 9 y eso me va a dar por resultado 3. Y listo. ¿Lo ven? Entonces, si lo que les piden es el radio, simplemente ustedes le sacan raíz cuadrada y ya con eso tienen el radio. ¿Qué otro tipo de ejercicio me pueden pedir? Dice, dada la ecuación de la circunferencia de centro O, y me dan esa ecuación, ¿cuál es el centro de dicha circunferencia? Sabemos que esto es X. ¿Cómo sabemos que eso es X? Porque es el que acompaña a la X. Y dice 1, para efectos de centro hay que cambiar el signo. Entonces sería menos 1. La única opción que tiene menos 1 es la opción C. Entonces la opción C es la correcta. Con menos 3 quedaría 3 positivo. Entonces la opción C sería en definitiva correcta por cualquier lado que la veamos. ¿Lo ven? Pónganle pausa y me resuelven este ejercicio, a ver cómo les va. ¿Listos? Vamos a ver cómo les fue. Dada la ecuación de la circunferencia, me dan esta ecuación de la circunferencia. ¿Sí? ¿Cuál es el centro de dicha circunferencia? Entonces vemos que el valor de X es menos 2, pero yo lo ocupo en el centro. Entonces le cambio de signo, quedaría 2. Descarto la A, descarto la B y descarto la D, porque la respuesta tiene que empezar con 2. ¿Bien hasta ahí? Ahora nótese que el valor de Y no tiene, el Y no tiene ningún valor. Entonces cuando no tiene ningún número, se asume que es un 0. Por lo tanto la opción C. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Profe, ¿cómo sabía yo eso? Bueno, la idea es intentarlo. Y ahí lo vamos practicando y lo vamos mejorando cada vez más. Les había comentado anteriormente que tenemos una ecuación ordinaria y tenemos una ecuación general. La ecuación general es un poquito más extensa y un poquito más, pues hay que trabajarlo un poquito más, ¿verdad? Pero no hay que montar la ecuación general, simplemente lo que hay que hacer es que me van a dar una ecuación general y en base a esa ecuación general necesitamos encontrar el valor del centro y el valor del radio. Aquí en el video les voy a explicar el valor del centro. El valor del radio pues lo veremos en clase ya con un poquito más de práctica. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tengo una ecuación que tiene un x al cuadrado, un y al cuadrado, una x, una y un número solito. Por ejemplo, x a la 2 más y a la 2 más 6x más 3y más 5. No sé, la estoy inventando, ¿verdad? Igual a 0. Entonces tengo un valor de x al cuadrado, un valor de y al cuadrado que no me interesan. Los que me interesan son estos, los que tienen x y los que tienen y. El resto no me interesa para nada. Los olvido, no me interesa. Lo único que me interesa son los que tienen x y los que tienen y. Este y este. ¿De acuerdo? Esos dos son los valores en los que nos vamos a centrar para poder encontrar el centro de la circunferencia. Lo único que tenemos que hacer es agarrar esos números y dividirlos entre menos 2. Y listo, con eso encontramos el centro. 6 entre menos 2 hace menos 3. Y 3 entre menos 2 hace menos 3 medios. Ahí lo hacemos en la calculadora. ¿Cómo se hace en la calco? Vamos para la calco un toquecito y ya volvemos acá. Bueno, ahí ya tenemos la respuesta. Bueno, ya tenemos menos 3, menos 3 medios. Que tengo que borrar eso para poder ir a la calculadora. Entonces, simplemente en la calco hacemos fracción 6 bajo menos 2. Y de ahí a menos 3, ¿verdad? Ahora con fracción 3 sobre menos 2. Y eso me da menos 3 medios. ¿Por qué tengo que dividir entre menos 2? Porque sí, nada más lo hacen y ya. Hay cosas que para efectos de bachi tenemos que saber cómo hacerlas y listo. Y no tanto el por qué. Hay otras cosas que sí, pero en este caso no. Simplemente lo hacemos y ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo.
Van a ponerle pausa y van a resolver este ejercicio que ven ahorita en pantalla. ¿Listos? ¿Cómo les fue? Vamos a ver. Dada la siguiente ecuación, x a la 2 más y a la 2 más 2x menos 2y, esos son los valores que me interesan, ¿verdad? Este y este. El resto no me interesa. Simplemente tenemos que agarrar cada uno de ellos y dividirlos entre menos 2. Quedó más raro, pero bueno, entre menos 2. Entonces ahí tenían que hacer 2 sobre menos 2. Y eso les va a dar menos 1. Menos 2 sobre menos 2. Y eso les va a dar 1. Entonces la opción correcta les tuvo que haber dado la opción B. ¿De acuerdo, chicos? Ok, vamos a resolver este ejercicio. Bueno, van a resolver este ejercicio. Ya creo que le pongan pausa y lo resuelvan ustedes solitos, ¿de acuerdo? Le ponen play cuando lo terminen y una vez que lo terminen, entonces yo le explico. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Lo que me piden son las coordenadas del centro. Tenemos que definir quién es X y quién es Y. Y tenemos que agarrar tanto X como Y y dividirlos entre menos 2. Entonces 4 entre menos 2, eso me va a dar menos 2. No puede ser ni esta ni esta. Y 2 entre menos 2, eso me va a dar menos 1. Entonces la opción correcta sería la opción C, descartando la opción A. El descarte es importantísimo, chicos. Yo necesito que se acostumbren a descartar siempre opciones. ¿Ok? Ok, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Yo lo voy a resolver y con ustedes lo vamos a resolver juntos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que este ejercicio es en base al ejercicio anterior, al ejercicio que tenemos que encontrar el centro. Entonces ya habíamos encontrado el centro en el ejercicio anterior. Vamos a anotarlo acá, por ahí ustedes ya lo tienen anotado. El centro era menos 2, menos 1. Ese era el centro. Donde este es el valor de X, este es el valor de Y y este va a ser el valor de E. ¿Qué es E? Bueno, ya lo vamos a ver. Resulta que lo vamos a utilizar en la formulita. Sabemos entonces que X vale menos 2, que Y vale menos 1 y que E vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Vamos a ver, vamos para la calculadora. Entonces, ok. Vamos a borrar todo esto. Ya tenemos los valores de todos modos guardados y anotados, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir la formulita. La fórmula dice raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2 menos E. Le damos calc, ingresamos el valor de X que sería menos 2. Ingresamos el valor de Y que sería menos 1. E ingresamos el valor de E que sería 1. ¿De acuerdo? Entonces me va a dar por resultado el valor del radio, que el radio entonces sería 2. Como el radio vale 2, entonces quiere decir que la opción B sería en definitiva la opción correcta. ¿Ok? Puntos en el interior, exterior de una circunferencia o en la circunferencia. Los puntos, existen 4 tipos de puntos que se ubican en una circunferencia. Tenemos un punto exterior, pues que es un punto que está fuera de la circunferencia. Un punto interior que está dentro, un punto sobre la circunferencia que está en la línea de la circunferencia y tenemos un punto central o punto centro que pues es el que ya conocemos, ¿de acuerdo? Entonces son los 4 puntos que vamos a manejar: exterior, interior, sobre la circunferencia y el centro que ya lo definimos. Entonces, dado el punto P, menos 1,1 y la circunferencia, y me dan esta circunferencia, entonces el punto se ubica en... ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que agarrar esta ecuación y meterla en la calculadora, pero hasta aquí. No vamos a incluir ni el igual ni el 4. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir a la calculadora y vamos a escribir todo eso hasta el igual, sin incluir el igual. Entonces por aquí tengo la calculadora, dice paréntesis x menos 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más paréntesis alfa y más 3, cierro paréntesis y elevado al cuadrado. Hasta ahí. Y vamos a decirle a la calculadora, calcúleme, ¿sí? Calcúleme. El igual no lo uso. El igual lo uso cuando no tengo letras. Si lo que tengo letras es en la pantalla, entonces usamos calc. Y la calculadora me pide el valor de x. Entonces aquí hemos visto que teníamos un punto, el punto P, que vale menos 1,1. Donde x es menos 1 y y es 1. ¿Cómo sabemos que x es menos 1? Porque es el primer valor. Entonces, menos 1 en x y 1 en y. Y eso me tiene que dar igual 2 veces. Y eso me da 25. Disculpen, ahí me dio directo, me dio 25. Entonces, el resultado fue 25. ¿Qué hacemos con ese resultado? Bueno, resulta que 25
lo vamos a comparar con el 4 que teníamos. Y como 25 es mayor a 4, quiere decir que la circunferencia, que el punto está exterior a la circunferencia, no es tan interior, porque para que sea interior tiene que ser menor que 4, que en ese resultado que tenemos 4. Para que esté en la circunferencia, sobre la circunferencia tendría que haberme dado igual, o sea que me diera 4. Y para que fuera en el centro de la circunferencia me hubiera tenido que dar 0, pero no me dio 0. Entonces, como me dio mayor, quiere decir que es exterior. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos resumido. Dice, punto mayor es exterior. Punto menor es interior. Sobre la circunferencia tiene que dar igual. Y punto central tiene que dar exactamente igual a 0. Entonces, anótenlo y llevan esos apuntes a clase. Y vamos a resolver otro ejercicio. Pero lo van a hacer ustedes. Yo quiero que le pongan pausa y lo resuelvan. Vean que aquí tienen la ecuación. Recuerden que se escribe sin incluir el igual. Y este es el punto. Entonces, aquí ustedes tienen X y tienen Y. Entonces van a ponerle pausa y lo van a resolver. Ok, ¿cómo le fue? Vamos a la calculadora entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a escribir la ecuación seria. X más 2, cierro paréntesis al cuadrado, más paréntesis alfa y menos 2, cierro paréntesis elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ahí hacemos calc, porque lo que tengo son letras. Si tengo letras no le doy igual, le doy calc. Y el ejercicio me decía que x valía 1 y y vale 0. Entonces 1 en x y 0 en y. Y eso me da el resultado que sería 13. ¿Qué pasa con ese 13? Bueno, entonces resulta que ese 13, ¿cómo es respecto a 4? Mayor. Como 13 es mayor a 4, quiere decir que el punto está en el exterior de la circunferencia. Por lo tanto, la opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Muy bien. Ok, chicos, para continuar vamos a resolver otro ejercicio. De igual manera, quiero que le pongan pausa y van a ingresar esta ecuación en la calculadora. Y tienen el punto, que sería el punto X y Y. Entonces pónganle pausa y lo resuelven. ¿Listos? ¿Cómo le fue? Ok, entonces vamos a ir a la calculadora. Vamos a ir a la calculadora. Aquí tengo la calculadora. Entonces dice, borro acá y borro acá para que les aparezca. Entonces sería paréntesis, x menos 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más paréntesis, alfa y más 3, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Como lo que tengo son letras, hay que darle calc, nunca igual. Calc y escribimos los valores. Teníamos que x es 2 y que y es menos 3. Entonces la calculadora me da por resultado 0. ¿Qué pasa cuando es 0? Bueno, es un caso muy curioso. Cuando es 0, no hagan nada, simplemente marquen la respuesta correcta, que sería el centro de la circunferencia, porque cuando me dé 0 es inmediatamente centro. No se pongan a comparar que es que profe 0 es menor que 4, no, eso no lo hagan. Simplemente si me da 0, está sobre la circunferencia, está en el centro de la circunferencia y listo, ahí acaba. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ahí tendríamos ya el primer tema de puntos en la circunferencia. Ahora vamos al siguiente tema, que son rectas secantes, tangentes y exteriores a una circunferencia. ¿Ok? Entonces, tengo acá una recta secante. ¿Cómo sabemos que eso es una recta secante? Porque una recta secante toca dos puntos de la circunferencia. Eso es una recta secante. Una recta secante toca dos puntos de la circunferencia. Tengo una recta tangente. ¿Cómo sabemos que es una recta tangente? Porque toca un solo punto de la circunferencia. Esta recta toca un solo punto de la circunferencia, entonces se denomina recta tangente. Y por último tenemos recta exterior. ¿Cómo sabemos que es exterior? Pues muy fácil, está fuera de la circunferencia, no toca ningún punto de la circunferencia. ¿Ok? Entonces ahí tengo los pasos, ahora los vamos ahí ustedes los tienen anotados en el libro, pero vamos, como les digo, a resolver un ejercicio para que sea un poco más entendible y más fácil de captar. Ok, perfecto. Vamos a este ejercicio, dice. Sea la ecuación, y me dan esta ecuación, y la recta y igual a menos 5. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la calculadora de una vez. Vamos a ir a la calco. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar en la calculadora toda la ecuación. Vamos a borrar con acá y borrar acá.
Vamos a ingresar toda la ecuación. Entonces sería paréntesis. X menos 3, cierro, elevado al cuadrado. Más paréntesis. Alfa y más 1, cierro, elevado al cuadrado. Ojo, en rectas, recuerden que el tema anterior era puntos, este es rectas. En rectas hay que escribir el igual, en puntos no se incluye el igual, entonces para que lo anoten. En puntos no se incluye el igual, en rectas sí se incluye el igual. ¿Cómo escribimos el igual? Se pone alfa calc, que es la que está abajo de alfa, ¿ok? Y escribimos 16, bien hasta ahí. Entonces el primer paso, vamos a devolvernos, vamos a ir viendo los pasos. El primer paso decía, escribo la ecuación, ya escribimos la ecuación, ¿ok? Entonces ya escribimos la ecuación. Ese es el primer paso. El segundo paso dice, ingreso la ecuación completa a la calculadora, inclusive el igual con alfa calc. No hay que guardar valores en la memoria, si tampoco me afectan los que ya están guardados. ¿Ok? Hay que sustituir, acá arriba dice, sustituyo la y por la recta. Puede ser y o puede ser x. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente. Acá yo tengo y, ¿lo ven? Dice y igual a menos 5. Entonces este menos 5 yo lo voy a poner en lugar de ¿quién? De esta y. Pero eso lo hacemos en la calculadora. Entonces vamos a ir de nuevo a la cálculo. Me voy a devolver con el cursor hasta donde está la y. Voy a borrar con del y vamos a poner menos 5. Y listo. Y vamos a hacer el siguiente paso. Van a hacer shift calc 10 igual e igual. Y esperemos. El primer resultado me dio x igual a 3. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Así como está la cálculo, no la toquen. Shift calc menos 10 igual e igual. Y el resultado me dio, de nuevo, 3. Ahora, ustedes me preguntarán, profe, ¿por qué 10 y menos 10? Porque sí, simplemente pongan 10 y pongan menos 10. Entonces los pasos son, escribo la ecuación, cambio la x o la y, depende del valor que diga la recta. Le doy shift cal 10 igual, shift cal menos 10 igual. Anoto cada resultado y vamos a analizar las respuestas. ¿Por qué? Porque resulta que los dos resultados me están dando x, siempre vamos a tener dos resultados, x igual a 3. Y el segundo resultado, pues resulta que me dio x igual a 3. Entonces si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto dio? De ustedes me van a decir 3, porque básicamente el 3 está repetido. O sea, quiere decir que dio un único resultado. O podemos verlo como que dio dos respuestas repetidas. Cuando las respuestas son repetidas, inmediatamente eso es tangente. Cuando da dos respuestas iguales, entonces es tangente. Si me hubiera dado dos resultados diferentes, ahí sería secante. Si me hubiera dado can't solve o imposible resolver, entonces sería exterior. E interior no existe. Serían tangente, secante y exterior. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a hacer otro para que les quede aún mejor y aún más claro. Igual pueden ponerle pausa y pueden devolverlo para entenderlo de la mejor manera. Pero vamos a hacer este siguiente ejercicio. Ustedes lo van a hacer. Vamos a ir por pasos, eso sí. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la calculadora primero. Vamos a borrar todo lo que tenga en la calculadora. Y ustedes me van a escribir la ecuación. Solo la ecuación. Ese es el primer paso. Pónganle pausa y escriben la ecuación. Listos. Tuvo que quedarles así. X a la 2 más paréntesis. Alfa y más 1. Cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Alfa calc 4.92. Hasta ahí tienen que haber llegado. Segundo paso. Agarre la ecuación, la recta, perdón, y cámbiala en lugar de la y. Entonces, si nos vamos al ejercicio, resulta que la recta es esta. Entonces, yo quiero que ustedes agarren todo esto y lo pongan en lugar de ¿qué? En lugar de y. Entonces, pónganle pausa y lo colocan. ¿Listos? Vamos a ver cómo le fue. Teníamos que devolvernos con el cursor a la izquierda hasta donde está la y. Hasta ahí. Borro con del y escribo fracción 3x sobre 2. Derecha más 3. ¿De acuerdo? Entonces le damos shift calc 10 igual e igual. Y resulta que x está durando mucho. Cuando dura mucho, de una vez les digo, eso va a dar can't solve. ¿Ven? Can't solve o imposible resolver. Cuando le salga eso, o imposible resolver, depende de cómo tengan la calculadora, si en español o en inglés. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser de una vez, se
Safis ahí, va a ser exterior. Entonces la opción C sería la respuesta definitiva y correcta. Entonces depende cómo tengan la cálcula. La cálcula pueden poner en español, si quieren les enseño un toquecito. La cálcula para poner en español. Bueno, no, con esta no me va a servir. Porque las calculadoras tienen que decir LA en la parte superior. Si dice LA, entonces hablen con el profesor en clase para que les diga, porque yo creo que a mí no me va a funcionar. Ya les digo para sacarme el clavo nada más. Bueno, sí lo tengo. Entonces, si la calculadora de ustedes dice LA, van a hacer lo siguiente. Shift, menú. Bajan con el cursor. 1, 2, 3. Y dice lenguaje en la opción 1. Entonces presionamos el número 1 y escogemos el lenguaje. Inglés, español o portugués. Vamos a escoger español. Entonces ya ahí todo les va a salir en español y va a ser un poquito más sencillo para esos que nos cuesta un poquito el inglés. ¿Ok? Entonces, van a ponerle pausa y van a resolver este ejercicio. Ojo, tengan cuidado porque aquí lo que tienen que cambiar es el valor de x, o sea, esta x. Pero primeramente escriban toda la ecuación. Una vez que ya tengan la ecuación, entonces se devuelven y cambian esa x por un 1. Pongan pausa y lo resuelven. ¿Ok? ¿Cómo les fue? Muy bien, vamos a ver. Vamos a la calculadora. Entonces voy a borrar acá. Borramos todo esto. Entonces hacemos paréntesis, había que escribir la ecuación x más 4, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más alfa y al cuadrado. Alfa calc, porque hay que escribir todo. Recuerden que como estamos en rectas hay que escribir toda la ecuación. Si fueran puntos no se incluye el igual, pero como son rectas se incluye todo. Entonces me devuelvo a la izquierda también al profe, pero no puedo ponerle una vez. Yo prefiero que escriban la ecuación completa. Hacen del y le dan 1. Entonces hacemos shift calc 10 igual e igual. Y el resultado me va a dar, está durando mucho, da imposible resolver. Ven que ya me sale en español, imposible resolver. Entonces como sale imposible resolver, ¿qué quiere decir? De una vez la recta es exterior. No hay que hacer shift cal menos 10 igual. Si ya me dio imposible resolver, entonces ahí quedó, ahí murió y hasta ahí llegó. ¿De acuerdo, chicos? Ok, perfecto. Muy bien. Ok, vamos a resolver este ejercicio a continuación. Eso sí, aquí hay que tener en cuenta algo. Dice, considere la representación gráfica de circunferencia C de centro O y analice las siguientes proposiciones. La recta Y igual a 1 es secante a la circunferencia. La recta Y igual a X más 1 es exterior a la circunferencia. Entonces el primer paso dice es ingresar la ecuación a la calculadora. Pero de ahí, bueno, vamos para la calco. Entonces borramos acá y decimos, bueno, ya estoy volando, nada más ingresar la ecuación. Pero cuando me voy al ejercicio, no hay ecuación, no aparece ninguna ecuación. Tengo una recta acá y tengo otra recta acá, pero ecuación no tengo. Pero, ¿qué pasa? Si tengo una gráfica y en base a esa gráfica yo puedo encontrar la ecuación. ¿Cómo? Porque resulta que esa gráfica tiene un centro que en x vale 1 y que en y vale menos 3. Entonces yo puedo montar la ecuación. Sabemos que es x menos 1 porque se cambia el signo de la x, ya eso lo vimos en lección anterior, ¿verdad? Entonces x menos 1 al cuadrado más y vale menos 3, entonces sería positivo y más 3, cierro y luego al cuadrado. ¿Igual a cuánto? Voy, que ese igual me quedó medio extraño. Entonces cierro y luego al cuadrado. ¿Igual a cuánto? Igual a lo que vale el radio, que el radio sería un brinco nada más hasta llegar acá, porque vean que vale 1. Podemos medirlo aquí también, 1. Entonces 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces la ecuación sería x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 1. Entonces ahora sí nos vamos a ir a la calculadora. Igual voy a borrar esto y ustedes tienen los apuntes ahí. Ok, entonces dice, paréntesis, x menos 1, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, paréntesis, alfa y más 3, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Alfa calc, 1, porque se escribe toda la ecuación. Cuando son rectas se escribe toda la ecuación. Si son puntos, no se escribe toda la ecuación. Y me fijo en la opción 1. La opción 1 dice y igual a 1. Entonces me voy a devolver y voy a cambiar la y por ¿cuánto? Por un 1. Ahí me pasé. Entonces borro con del y pongo 1. Y eso me va a dar, no le demos igual. Si ustedes le dan igual, les va a dar error. Lo correcto es shift calc 10 igual e igual.
Y el resultado va a ser, está durando mucho, imposible de resolver. Cuando es imposible de resolver quiere decir que es exterior y aquí dice secante. Entonces esa primera opción es falsa. En la segunda dice y igual a x más 1. Vean que aquí teníamos 1 nada más y aquí tenemos x más 1. Entonces nada más nos vamos a ir y vamos a agregar x más 1 en la calculadora. Entonces simplemente, vean qué fácil, hago el cursor a la izquierda y llego hasta el 1. Antes del 1 le pongo x más y listo. Shift, calc, 10, igual e igual, y eso me da por resultado. Está durando mucho. Si dura mucho, imposible de resolver. Y si es imposible de resolver, quiere decir que es exterior. Entonces es verdadera, ojo, porque me están diciendo que es exterior, entonces es verdadera. Por lo tanto sería solo la 2, la opción D. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok?